De la línea 201 del Corredor Rojo ha sido atacado hoy a balazos, cuando el bus ya había iniciado sus operaciones, habían pasajeros al interior y esto ocurrió a 2 cuadras del Estadio Monumental, en el óvalo Guarochirí, en el distrito de Ate. Tenemos imágenes de cómo los pasajeros reaccionan, evidentemente asustados, porque algo así nunca había ocurrido en los buses del corredor. En vehículos que son concesionados, administrados por la ATU. Lo habíamos visto en otro tipo de unidades de transporte público, micros, combis, boosters, incluso en los vehículos que se trasladan por diferentes puntos de la ciudad y del país. Pero algo así, no. Y ocurre a plena luz del día, y ocurre en plena ampliación del estado de emergencia. Y uno se pregunta, ¿qué ha dicho el ministro del Interior? ¿Dónde está? ¿Quién está o quiénes estarían en tal caso detrás de lo ocurrido? Vamos a ver los detalles de esta situación y otros hechos en materia de seguridad que han ocurrido en apenas los últimos días en la nota que les traemos esta noche. Aterrados y con los rostros desencajados, se mostraron decenas de usuarios al ver que el bus del Corredor Rojo en el que se trasladaban fue atacado por unos sujetos a bordo de una motocicleta. Señores, acá 2 venezolanos le han puesto una carta en un papel y se han fugado. 2 venezolanos en moto negro, aquí en un Monumental. El atentado se ejecutó a la altura del Estadio Monumental en la avenida Javier Prado, en Ate. El bus del Corredor Rojo circulaba con toda normalidad, cuando de pronto 2 sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al chofer de esta unidad. Es ahí donde uno de los 2 sujetos dispara contra el bus. Tras el impacto, el conductor sobrepara el vehículo, lo que es aprovechado por uno de los delincuentes para lanzar por la ventana un manuscrito. Según versión estaba haciendo indicaciones para que parara porque quería dejarle un paquete. El conductor no lo permitió, continuó la ruta y procedieron a interceptarlo y a disparar. Las cámaras de seguridad de la municipalidad de Ate lograron captar parte del recorrido que hicieron los 2 sujetos de la moto para perseguir al bus. Al menos lo siguieron durante 2 kilómetros. El paquete que lanzaron los sujetos en realidad era una misiva con un mensaje aterrador. Buena, este comunicado es para la población delictiva del Perú, que se están dedicando a arrebatarle la vida a choferes, comerciantes y pequeños emprendedores en el país Perú. De parte del DESA 01 tenemos rato advirtiéndole de que paren con los homicidios, ya que no estamos de acuerdo. Entonces desde este momento vamos a empezar a actuar nosotros, sin ningún tipo de código, asesinando hijo y a mamá, papá, abuelo. No vamos a respetar a nadie, o paran los homicidios o vamos a dar con sus familiares. Para el general en retiro, Carlos Tuce, se ha iniciado una guerra entre organizaciones delictivas. Es como lo que ha pasado en el Callao, que se están enfrentando entre ellos, y si miramos el contenido de esta misiva, de esta notificación, la amenaza es directa contra la organización criminal, que ellos manifiestan que ya los tienen identificados, y están diciendo de que al tenerlos identificados, y si no ponen coto a las extorsiones y si dejan de matar a los choferes, ellos van a actuar en venganza, matando al entorno familiar de estos delincuentes supuestamente ya identificados por ellos. Tras este atentado, se puede concluir que el LAMP ha decidido dar un paso adelante e iniciar la extorsión a los vehículos de transporte público. En los últimos años, los principales afectados han sido los propietarios y choferes de boosters, colectivos y mototaxis. Precisamente en las últimas horas asesinaron al 4º mototaxista en lo que va de esta semana. Miedo en la tarde o en la noche también no podemos trabajar hasta más tarde porque yo trabajo hasta las 7 nomás. Antes trabajaba igual hasta las 7, podía laborar hasta más tarde. Más tarde, trabajamos hasta las 9, 10 de la noche, pero ahora ya no trabajamos más. No es seguro tampoco. No es seguro. En medio de este juego cruzado, no solo se encuentran los transportistas, sino también los miles de usuarios que optan por este servicio. Todos los días matan. Por 100 soles matan. Ya están por menos. Claro, yo he pasado una etapa bien dura en la vida con el terrorismo, y esto es peor que el terrorismo. Esto es peor.
En tanto, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, en contraste con su antecesor Santibáñez Antúnez, continúa sin realizar conferencias de prensa. Sin embargo, este viernes participó con el comandante general de la policía en la entrega de 52 patrulleros a la policía. La actividad se desarrolló solo con la presencia del Canal del Estado. Esa es la realidad que vive el país y del ministro no sabemos nada. Hace un mes, poco más, que asumió como titular de la cartera del Interior y solo dio una entrevista al Canal del Estado y de ahí no volvimos a escucharlo. Y claro, viven en ese hermetismo, ¿no? No da declaraciones, las actividades en las que participa solo está presente el Canal del Estado, nadie más habla, no hay preguntas. Y así sigue avanzando el país y la criminalidad también. Nos acompaña esta noche para hablar sobre ese y otros temas el coronel Juan Carlos Diendo, ex jefe de la DINI. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gusto. Lo que hemos visto en esa nota, coronel, es la evidencia de que el crimen sigue avanzando porque se siente impune y porque además los estados de emergencia son simplemente declarativos, ¿no? En la práctica estamos en una extensión del mismo, no ha servido para reducir, por el contrario, estamos viendo un hecho inédito. Sí, es un hecho inédito que nos toca hablar ahora algo diferente de lo que veníamos hablando siempre, de que esto va a empeorar. Bueno, esta es la muestra de cómo está empeorando la situación del crimen y cómo el crimen se empodera. Entonces hay que hablar, digamos, ya no solo de la extorsión o de estas amenazas que pasan, sino cómo se está empoderando el crimen cuando tenemos estado de emergencia. No solo que no funcionan, estado de emergencia, donde la Fuerza Armada, el apoyo de la policía y ya no está la Fuerza Armada. Cuartos de guerra, que además han sido una broma, ¿no? Y que ya no funcionan porque nunca funcionaron. Y autoridades políticas que ya no dan la cara, porque ya se ha agotado la narrativa. La comunicación, como tú bien sabes, tiene efectos y desde la política es que la gente tenga confianza, respete a las autoridades, se legitime el sistema, pero aquí no. Cada vez que habla un político del gobierno, del Congreso o miembro del Poder Judicial, empeora el hartazgo de las personas. Por eso no habla. Ese respeto del que usted se refiere, la ciudadanía lo tiene, lo gana el funcionario con trabajo, con acciones, con resultados. Claro, con sacrificio, eficiencia, resultados. Lo único que escuchamos de los políticos es decir, estamos trabajando. El otro tiene la culpa. El otro tiene la culpa, no, lo capturo, lo suelto, investigas más, no haces bien tu trabajo y así ya todo ese mensaje ya ha causado hartazgo en las personas. Entonces por eso no hablan. Pero es importante conocer a través de tu medio de comunicación qué está pasando con el crimen y lo que estamos viendo en el día a día. Yo estoy, por ejemplo, sorprendida, solo permítame acotar esto. Estaba revisando el último informe del Observatorio de Crimen y Violencia en el Perú y ¿qué dice? 21% de peruanos y 27% de limeños han recibido una comunicación amenazante o extorsiva en los primeros 3 meses del año o conocen a alguien que esté pasando por esta situación. 3 de cada 10 limeños han sido víctimas o testigos de estos delitos. O sea, la situación no solo incrementa, sino que comienza a tener un halo de normalización en algunos sectores. Y eso es lo más peligroso. Y también ya se extorsiona asociaciones de vivienda, domicilios, como en Comas, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, como en Trujillo, con stickers y todo un sistema de recolección del dinero a cambio, entre comillas, de seguridad, porque el Estado no funciona. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué cosa está empeorando? ¿No? Una policía que está en crisis, con los problemas que todos conocemos. O sea, ya el problema ni siquiera es la policía, el problema es la ausencia de autoridad del Estado, la falta de respuesta. ¿Y qué está sucediendo en términos concretos con el crimen? Ya tienen espacios de control territorial, guerra entre criminales. O sea, ellos se matan a diestra y siniestra, con la policía, la comisaría al costado, porque están definiendo sus espacios geográficos. ¿Para qué? Eso es importante. ¿Para qué? No solo para controlar el crimen, sino, como este es un fenómeno criminal, insisto, hasta el cansancio, transnacional, es el sustento de economías ilegales. Claro. ¿Qué está pasando con las rutas de transporte? Ahora es terrible. Los criminales, como obtienen dinero ilegal a montones porque no hay Estado, entonces compran vehículos de servicio público, mototaxis, compran combis o buses
y los obligan a meterlos dentro de las líneas. Es un proceso de apoderarse de las líneas de transporte. Cobran cupos en las casas. Entonces, antes los vecinos contrataban un vigilante, entonces ahora tienen que contratar a un delincuente para que cuide las casas. Eso se llama control territorial dentro de un área geográfica. Pero es contratar a un delincuente para que les dé seguridad. Y si no pago, me van a extorsionar, me van a exigir, o sea... Y la situación es más complicada. Mira, vamos un paso más. No extorsionan colegios particulares, no asaltan bancos, no extorsionan las cadenas, ¿no?, de grifos, ni de bodegas asociadas con los grifos. ¿Por qué? No extorsionan, digamos, a las iglesias evangélicas o católicas donde también hay dinero, ni a las grandes fábricas, ni a las grandes mineras. Extorsionan al pueblo, a los niveles más bajos. ¿Por qué? Porque cuando empiecen, todavía no son tan fuertes. Cuando tengan fuerza, ahí van a extorsionar a los más grandes. Todavía no son tan fuertes. Todavía no son tan fuertes. Y cada vez que conversamos, vemos hechos diferentes, hechos más graves. Escala. Entonces, ¿qué? ¿Estamos camino a un estado fallido? Estamos camino a un estado criminal, directo. Entonces, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no extorsionan a cadenas de grifos, por ejemplo? ¿O por qué no asaltan bancos? ¿No? Porque todavía no son lo suficientemente fuertes. Es igual que en el terrorismo. Cuando empezaron a secuestrar al señor Delgado Parker, que era gerente de este canal, o a Hochschild, ahí recién hubo reacción. Cuando colocaron el coche bomba en Tarata, ahí hay reacción. Entonces, ahí recién los poderosos, los poderes fácticos, en este caso empresariales, ahí recién respondieron. Como aún no los atacan, entonces no presionan sobre el gobierno y su única preocupación de los poderes económicos grandes es su caja en azul, mientras el pueblo sigue sufriendo. Pero cuando se hagan grandes y sean más poderosos, ya no va a haber marcha atrás. Pero cuando hay impunidad y cuando no hay un sistema fuerte, pues esa brecha se hace más corta y en muy breve plazo podríamos llegar a eso. Exacto. Sobre este caso en particular, coronel, veíamos una nota extorsiva, ¿no? Una nota que llega, que le hacen llegar a esos delincuentes, la que estamos viendo en imágenes. Y claro, aquí lo que ellos advierten es, nosotros les exigimos que dejen de matar. Parece que le hablaran a otra organización criminal. ¿Usted cree que haya una rivalidad entre organizaciones criminales como sostenía el general Tuse? Sí, definitivamente. Lo que hay aquí en el Perú, se están instalando franquicias de crimen transnacional organizado. ¿Qué cosa quiere decir? Que los locales, los criminales locales, financiados, organizados, promovidos por crimen internacional para las estructuras de economías ilegales, ¿no?, están actuando a maneras de franquicias, los criminales locales. Entonces, vemos venezolanos que mandan esos mensajes. ¿Qué es lo que está diciendo? Ordénate, tú este es tu sector, este es el otro sector. Si me matas a mí, mi territorio. En la práctica están haciendo ejercicio de un poder político, en un ejercicio de justicia popular a su nivel criminal para ordenar el crimen entre ellos. O sea, como no hay Estado, asumen el rol de control político de zonas geográficas. Como la policía no actúa, ellos marcan cuál es el límite de cada uno. Este mensaje ya es la escalada. Quiere decir que ya se controla territorio. Ya, entiendo. Hablemos de los responsables o de los que deberían hacerse cargo de esta situación. En primer lugar, ¿dónde está el ministro del Interior? Ya. A ver, hay una constante, digamos, ¿no?, en el sector político, ¿no? El sector político no quiere enfrentar a la prensa ni a la población porque no soportan expresar su incompetencia. O sea, tienen miedo de dar una entrevista a un periodista serio, al escrutinio público, que se supone que es en una democracia, que se supone vivimos en ello, porque son evidentemente incompetentes y no quieren dar la cara. Mira, cuando un gerente falla, ¿qué haces? Lo cambias, pues. Claro, porque evalúas resultados. Porque evalúas resultados. En términos de seguridad, algo muy conocido, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos invaden África, fracasaron, pusieron a Patton, al más fuerte, al más duro. En términos políticos, el Congreso británico, Chamberlain, hace un mal
tratado con Hitler, negocia más la paz, lo cambian por Churchill, buscan uno mejor de acuerdo a las circunstancias. Aquí los poderes fácticos de izquierda y de derecha se preocupan en mantener a los mismos incompetentes. El único funcionario que ha salido en ese momento ha sido el jefe del INPE, ¿no? Por esa fuga que presentó efectivamente su carta de renuncia, se la aceptaron, pero en medio de toda esa situación, los demás siguen en sus puestos. Y aún así, cuando haces mal las cosas, como el señor Santibáñez, te censuran. Regresas por la puerta falsa. Regresa, ni siquiera por la puerta falsa, porque ha regresado por la puerta grande. Está sentado en la oficina que le pertenecía antes a Dina Boluarte cuando era vicepresidenta. Tenemos acá información que ha compartido IDL Radio, que se ha reunido con el general Víctor Sanabria, que se ha reunido además... Ahí estamos viendo, por ejemplo, sus reuniones. Ahí está con el general Sanabria, con quien más se ha reunido, reunión de trabajo que sostuvo con el jefe de dirección general de inteligencia, Juan Dávila, con el viceministro de Orden Interno. O sea, una coordinación absoluta con todas las personas que tienen hoy que tomar las decisiones en el sector interior. O sea, él es el ministro, el jefe en sombra. ¿Qué hace el señor Santibáñez? La cantidad de presupuesto asignado al Ministerio de Interior es sideral, sin una supervisión efectiva y sin resultados. Es sideral. Y nadie lo mira y nadie evalúa. A ver, en más de un año que venimos tocando en detalle este tema, Tatiana, ¿qué aspecto ha mejorado en seguridad? Dime uno solo. Ninguno. Entonces, eso es un hecho real y concreto. Entonces, aquí hay dos cosas muy claras. En este fenómeno a la interna, digamos, nada está mejorando y todas las medidas han fracasado y cada vez la situación es más complicada. Pero también hay una vertiente política muy interesante y muy crítica, y me refiero a un hecho que ha pasado hoy en el Congreso, donde hay un proyecto de ley para unificar la escuela de oficiales de policía con la escuela de suboficiales. En una institución jerárquica militar, porque la policía es una institución militar, el Perú no tiene policía civil, tiene una policía militar, ¿ya? Juntar en una escuela oficiales y personal técnico, cuando hay una jerarquía estructural, es destruir la organización. Entonces, tenemos una bancada de Perú Libre que sabe muy bien lo que está haciendo, ellos cumplen una agenda, están contribuyendo a la catástrofe de la seguridad nacional y de la inseguridad ciudadana. Es que eso pasa cuando tenemos autoridades que no conocen del tema, que están perdidos, no saben ni siquiera cómo llegaron ahí y les toca tomar ese tipo de decisiones. Me atrevo a decir... En el Congreso y en el Gobierno. Me atrevo a decir, con cargo a equivocarme, en la opinión libre, que lo hacen adrede. La izquierda busca destruir el sistema y la derecha corrupta busca tener su caja en azul, y en medio estamos los ciudadanos. Claro. Ese es el gran problema. Y si lo subamos a lo que ha pasado en Puno, el día de ayer, que es bien crítico, y ojalá no suceda, el Ministerio del Interior, el primer ministro, tiene que mirar a los ciudadanos de Puno con mucha prioridad. Se refiere a los policías que han sido detenidos por estar implicados en un asalto a una Estoy recibiendo vivienda. información política desde Puno, donde se están organizando protestas muy serias contra el accionar de la policía, y ahí los políticos de izquierda, apoyados por Evo Morales, que ha apoyado campañas electorales en el Perú, tienen mucho que ver. Esa es una alerta, no se está mirando. Bueno, Evo Morales tiene muchos intereses políticos también. Entonces esos intereses políticos se suman y están en consonancia con los problemas que se llaman de seguridad ciudadana, y todo ese conjunto de cosas ya no es seguridad ciudadana, es seguridad nacional. Es que coincido con el punto en el que usted señala que la izquierda tiene sus propios intereses, la derecha mira por allá y al final los ciudadanos se quedan en el medio con el tremendo problema. Tal cual. Y eso también se refleja, por ejemplo, en lo que dice el jefe de gabinete, el señor Adrián Sen. Cuando le preguntan, por ejemplo, oiga, la Fiscalía está pidiendo más presupuesto. Y él dice, no, para darles más presupuesto, primero tienen que ser eficientes. Vamos a escuchar lo que ha dicho esta semana. Eficiente. El año pasado recibieron más de 3.000 millones, este año 2.000 voy a agregar 4% menos. 4% menos. ¿Cuánto dejaron de ejecutar? Es la gran pregunta. Y ahora le voy a hacer yo otro comentario. La señora fiscal de la Nación me ha pedido una reunión y se la he concedido, y ahora regresando a Lima me voy a reunir con ella
seguro para tratar ese tema y algunos otros que son de gran interés para los peruanos. ¿Se descarta el incremento en el presupuesto entonces, Premier? No, yo no descarto absolutamente nada, pero para otorgar presupuesto a una entidad pública se tiene que demostrar eficiencia. Para darle presupuesto a una entidad pública se tiene que mostrar eficiencia. No sé qué piensa, coronel, pero esto se parece una amenaza, porque el señor Adriancén, que es un funcionario público de larga trayectoria, sabe perfectamente que para una entidad pública funcione se le tiene que dar presupuesto. Esta entidad, el Ministerio Público, que hace investigaciones a personas como la presidenta Dina Boluarte, como su jefa. O el hermano, o el ministro que regresa, entorno, ¿no? O los que han fugado. Ya. Entonces, sin plata, ¿cómo los investigan? Tenemos un gobierno, es el gobierno de la queja. Es un gobierno del chantaje político, es un gobierno del chantaje judicial, es un gobierno de las componendas políticas. Y todos los problemas nacionales están entrampados en esa lógica. No te doy para que seas eficiente, pero el mensaje es: no me acuses, dame si no te acuso, ¿no? O te saco una ley para unificar la escuela de la policía, para destruir la disciplina de la policía. O sea, el Perú está en proceso de descomposición política y en medio de esto, quien adquiere mayor poder son las bandas criminales que instalan franquicias. Todos los demás están mirando el balcón. Y el lunes también yo repito unas frases del ministro de Defensa que dice: voy a ser honesto. Correcto, va a ser honesto y manifiesta: esto no se va a solucionar hasta que todos trabajemos unidos, integrados en consenso. Que le avise a su jefe. Entonces, no hay trabajo. O sea, lejos de trabajar juntos, el señor Adriancén repite y repite toda la semana lo mismo. Nosotros capturamos, el Ministerio Público lo suelta. Y la gente hace no les vamos a dar plata no porque no son eficientes. Claro. En términos concretos y políticos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial han abandonado la lucha contra el crimen y han tirado la toalla. Pero usted se imagina, coronel, todo lo que hemos visto solo el 2024 y cómo la criminalidad ha avanzado increíblemente en un año. Y todavía nos queda un año más de este gobierno, de estas mismas autoridades en el Congreso, todo igual. Y si la cosa sigue así, entonces ¿a qué vamos? Vamos a un estado criminal. Con el aplauso de los grupos poderes fácticos de derecha que quieren su caja en azul y con el aplauso de los grupos de izquierda en el Congreso que quieren seguir agudizando contradicciones. Ese es el país que tenemos. En medio de esto, un proceso electoral caótico, donde, no solo, claro, caótico, con más de 40 partidos, pero el riesgo que estas organizaciones criminales entren, financien, también como ocurre en otros países, en México, por ejemplo, claro, ¿no? Exacto. Entonces, todo ello va a favorecer quién va a financiar esas campañas electorales que son más de 40 candidatos. ¿Cuántas bancadas vamos a tener en el Congreso? ¿Te imaginas el dinero que va a correr en las zonas de minería ilegal? Exacto. El dinero de las economías ilegales que maneja el crimen organizado con influencia política. Ya está difundido en prensa internacional los nexos del gobierno venezolano con el Tren de Aragua. O sea, hay nexos políticos. Sí. No, tienes la fuga a Brasil. Brasil es el promotor de la megacorrupción política del caso de Odebrecht. Entonces, estamos en una situación más que complicada. Aquí quedan dos cosas muy importantes, Tatiana. El peso de toda esta descomposición que estamos conversando se lo están cargando a la policía. Y que es la única fuerza que nos defiende a los ciudadanos. Yo aquí hago un llamado a los policías, a los buenos policías, y les digo lo siguiente: en tiempos de adversidad, en tiempos de complicaciones, más disciplina. Más disciplina. En tiempos de dificultades, más disciplina y más ejemplo. Los policías no deben tirar la toalla porque son los únicos que están en el campo de batalla, con que dice. Y aquí las herramientas son disciplina y ejemplo de los jefes. Eso es lo que mantiene al Perú vivo. De acuerdo. Mientras más pase el tiempo, vamos a seguir empeorando y de repente vamos a seguir conversando de cosas peores que van a venir en las próximas semanas. Eso es lo que me aterra. Sí, particularmente. Estamos camino a ello. Aquí tenemos que insistir, ¿no?, con las autoridades, con los que están hoy en el poder y son los encargados de tomar las decisiones y tratar de mejorar esta situación. No, como Dina Boluarte dijo, no somos los responsables, no vamos a cambiar esto de la noche a la mañana. Qué miedo. Han tirado la toalla. Es bien claro. Gracias, coronel, por habernos acompañado esta noche. Me voy a una pausa.